un día bendecido. Continuamos con la doctrina del nuevo pacto, la que el Señor nos ha entregado y que tenemos que seguir cada día conociendo y escudriñando para que podamos llegar a una libertad total. Y hoy vamos a hablar sobre dejando aquellas cosas por las que comenzamos nosotros el Evangelio, la palabra, cuando llegamos al cristianismo. Suena impactante, pero la Biblia dice que tenemos que ir dejando, ¿no? Y voy a comenzar con un versículo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El apóstol Pablo comienza con este versículo hablando sobre nuestra vida en el Evangelio. Cuando nosotros llegamos al Evangelio por primera vez, muchas veces no sabíamos ni orar, no sabíamos ni siquiera que la Biblia tenía 66 libros, no sabíamos dónde quedaba Hechos de los Apóstoles, ni dónde quedaba Apocalipsis, ni dónde quedaba Génesis. La mayoría de nosotros no sabíamos nada. Éramos niños cuando llegamos al Evangelio. Pero el apóstol Pablo nos dice, tenemos que dejar eso de niños y llegar a la madurez. Pero la pregunta aquí que nos hacemos todos, ¿y cómo puedo yo llegar a la madurez? Hebreos 5:7 nos habla de Jesús, cómo Él fue perfeccionándose. En el caso de Él era perfecto, pero en su carne Él se fue perfeccionando hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Vamos a leer. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Jesús en los días de su carne tuvo que llorar y sufrir, así como nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Cristo no vino en la carne, no en el espíritu. En la carne, Él no vino sabiéndolo todo. Tuvo que ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, fue un proceso, habiendo sido perfeccionado, o sea, fue un proceso. Cuando yo era niño, me acuerdo que nos daban unas películas en la iglesia tradicional donde mostraban al niño Jesús. Eran películas, ¿no? Haciendo barquitos, haciendo palomitas con papel, y que las hacía y que se convertían en pajaritos. Eso es mentira, ¿sí me entiende? Que Jesús cuando era niño era más sabio. No, Él fue aprendiendo todo. Cuando Él tuvo la edad de 12 años, Él ya había aprendido esa sabiduría con sus padres. Pero sigamos adelante, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Acerca de qué? De Cristo. ¿Acerca de qué? De la obediencia de Él. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El religioso no sabe ni quiere escuchar. El religioso solamente es gloria a Dios, aleluya, amén, así, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No quieren escuchar. Se convirtieron en unos robots. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No nos hemos dado cuenta de algo, bendecidos, que una semana llegamos a la iglesia, nos hablan de una cosa,
Volvemos a nos hablan, por ejemplo, de que somos salvos. Sí, el Señor vino y destruyó al diablo en la cruz del Calvario, el diablo está bajo tus pies, tú eres salvo, el Señor perdonó tus pecados y tú sales de la iglesia feliz. Sí, Señor, gracias, porque ahora yo puedo confesar que el diablo no existe, que el diablo fue destruido, que no tiene poder sobre mí, que el Señor perdonó mis pecados. Pasa la semana feliz, pero regresas el domingo y vuelve otra vez a darle leche el predicador y te dice: hermano, pase al frente, arrepiéntase de sus pecados, porque el diablo está detrás de ti. Entonces, una semana fue destruido, la semana siguiente volvió a resucitar el diablo. El pecado en una semana fue quitado, a la semana siguiente Cristo no murió por el pecado. Entonces, así se mantiene todo un círculo vicioso. Los domingos es la misma cosa, todos los domingos es igual. Y como somos seres, como dicen en la enciclopedia, somos animales de costumbre, porque nuestro cuerpo es cuerpo animal, aunque nuestro espíritu es perfecto, nos acostumbramos a ese régimen. Y cuando vemos el cambio, nos asustamos. No, yo no quiero eso. Eso es como el que le gusta las tortillas con los frijoles o frijoles y el arroz. El día que le dieron un bistec o le dieron algo diferente, se asustó. Dice: no, eso no es comida para mí. Pero sigamos. En el capítulo 6, o sea, estamos terminando el versículo 14. Perdón. Voy a continuar acá. Sí, discúlpenme, por favor. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, cuando hemos dejado esas cosas primeras, entonces ya comenzamos a ejercitarnos. Vamos todo esto punto por punto para saber cuáles son las cosas que tenemos que dejar, porque no todo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Voy a parar aquí un poquitico para explicar esto. Dejando, o sea, a un lado, los rudimentos. Bueno, ¿qué es un rudimento? Un rudimento es algo con lo que se comienza una cosa y se va perfeccionando. Por ejemplo, la luz eléctrica. El rudimento de la luz eléctrica eran las velas. Anteriormente, hace 50 años, nuestros abuelos, nuestros padres, tenían que alumbrarse en la noche para leer o para lo que sea, tenían que alumbrarse con una vela. Pero después llegó la luz eléctrica. Entonces la vela ya las dejaron guardadas, las escondieron, esas ya no sirven. Ya yo no creo que existan personas que digan: no, yo voy a apagar la luz de la casa y voy a acostarme a leer con una vela. O no quiero usar la luz eléctrica, sino que ahora en mi casa todos son velas, porque no me gusta la luz, porque no quiero. No creo. Y si lo hay, es una persona rara. Entonces el rudimento era la vela. Entonces, cuando está hablando, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere decir que la doctrina de Cristo comenzó en los 4 evangelios que nosotros llamamos, que son libros históricos. Ahí vino Jesús y nos enseñó rudimentos. Las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo nos las enseñó ahí. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice: eso hay que dejarlo, porque hay algo mucho más poderoso que esas. Pero sí, voy a leer el versículo nuevamente para que lo podamos entender. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dejando los rudimentos, o sea, dejando esos principios, dejando eso básico. No echando otra vez los cimientos o el fundamento del arrepentimiento de obras muertas.
O sea, ya no nos podemos arrepentir de obras muertas. Tengo que explicar cada versículo porque alguno me está diciendo, ¿y qué es una obra muerta? De la fe en Dios. La fe en Dios es un rudimento, ya no existe. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, pastor? Imposible. Vamos a explicar todo eso. De la doctrina de bautismos. ¡Wow! ¿Cómo es que vamos a dejarlo de la doctrina de bautismos? De la imposición de manos. Y eso es lo que vemos en toda parte, ¿no? La imposición de manos. Pero aquí el apóstol Pablo dice, hay que dejar eso. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, todo esto hay que explicarlo para poder entender por qué el apóstol Pablo nos dice que eso ya es un rudimento, que eso ya no existe, que eso ya hay que dejarlo a un lado y que tenemos que ir a algo mucho más grande, más poderoso, que nos lleva a la perfección en Cristo Jesús, para que no seamos niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Y ahí es donde vemos tantas denominaciones y sectas y organizaciones que se forman, y hoy en día se forma uno acá y uno sale con una revelación, el otro sale con otra revelación, y ahí tiene un grupo de niños que están allá, se salieron de esta iglesia, se van para aquella, no es que yo creo que allí es lo mejor, se cansan de esa y se van para otra, no es que yo allí creo que es lo mejor, no tienen revelación. Pero el apóstol Pablo nos dice, no, tenemos que llegar a la perfección para que todos lleguemos al conocimiento del Señor Jesucristo. Lleguemos al conocimiento de la verdad. La semana pasada, si usted no hablamos sobre el bautismo, un Señor, una fe, un bautismo. Si no lo has escuchado, retroceda, ve a Facebook o ve a YouTube, donde tenemos toda la información, y ahí encuentras esas prédicas. Estúdielas y te vas a dar cuenta de cada una de las cosas. Entonces, de la doctrina de bautismo no voy a hablar hoy. ¿Por qué? Porque esto ya lo di en otra prédica, pero vamos a seguir adelante. Dice, vuelvo otra vez al versículo anterior, donde dice, echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. De eso vamos a hablar la otra semana. De la doctrina de bautismo ya hablé. De la imposición de manos voy a hablar más adelante. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Voy a hablar hoy del juicio eterno. Voy a ir cada miércoles y domingo voy a explicar cada una de estas. Hoy voy a hablar del juicio eterno. ¿Por qué el juicio eterno ya no es válido para hoy en día? Si es lo que escuchamos todo el tiempo. Ay, que el Señor, que el Señor viene y que el juicio. Sí, el Señor viene, pero que nos va a juzgar. Entonces tenemos que entender qué es el juicio. ¿Qué es un juicio? Vamos a ver qué es el juicio eterno pero vamos a hablar humanamente qué es un juicio. Entonces, un juicio es la reunión de un magistrado. Hay un magistrado, un acusado y un acusador. También hay unos testigos y el magistrado decide si esa persona merece un castigo o merece la libertad, de acuerdo al juicio que se le haga en ese momento a la persona. Entonces, una persona que va a juicio no quiere decir que esté condenada, simplemente va a juicio y en el juicio el magistrado declara si es libre o no es libre. Cuando se habla de juicio eterno, quiere decir que es un juicio que no se puede cambiar. Es eterno, es para siempre. Un dictamen que se diga hoy ya no tiene cambio. Humanamente no existe entre los hombres el juicio eterno, solamente es de Dios. Porque en los humanos podemos apelar al juicio. Para Dios no. Cuando Dios decreta a una persona
condenada, se condenó. Ya no llega al arrepentimiento. Por ejemplo, Judas. Judas no se pudo salvar aunque se hubiera arrepentido 20,000 veces. Caín. Y así vemos en la Biblia muchos ejemplos. Entonces, un juicio eterno quiere decir un juicio para siempre. Vamos a hablar, como estamos hablando de juicios, para poder llegar al final necesitamos hablar de algunos juicios en la historia. Vamos a ver el juicio sobre Satanás. Juan 12:27 nos habla la palabra. Dice el Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Estaba Jesús en ese momento hablando con el Padre. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros, que un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, Jesús no necesitaba que el Padre lo atestiguara de él. No. Pero sí que estos hombres conocieran que Jesús era el Señor. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, no es aquí ahorita, es hace 2000 años cuando Él estaba hablando al pueblo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, fue condenado y fue destruido. Pero para muchos todavía sigue por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden que es la carne el peor demonio que tenemos nosotros los seres humanos. Jesús vino a juzgar a Satanás. Hebreos 2:14 nos lo dice claramente. La sentencia del diablo se cumple ¿cuándo? En la cruz del Calvario. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Dios, también participó de lo mismo en el cuerpo de Jesucristo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué nos está diciendo Hebreos 2:14? Que el diablo fue destruido. Jesucristo lo destruyó en la cruz del Calvario. No el imperio. Porque aquí es donde entra otro tema muy importante. Porque hay gente que dice, no, pero es que el diablo está pendiente. No, el diablo fue destruido, sus demonios fueron destruidos. El imperio que el diablo tenía no ha sido destruido. Continúa el imperio. Voy a humanamente, siempre digo así humanamente, porque es en la vida real. Por ejemplo, Venezuela, había un imperio que era el imperio de Chávez. Chávez muere, fue destruido Chávez, pero el imperio continuó. Aunque hubieran muerto todos los amigos de Chávez, todos los que estaban en ese momento, los secuaces de él, el imperio continuaba. Así pasa en la historia. El legado continúa. Y el legado satánico continúa en nuestra carne. Por eso nosotros no le tenemos que tener miedo a ningún demonio ni a ningún espíritu, porque están destruidos. Tenemos que tenerle miedo es a la carne. Esa carne que se levanta contra nosotros. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tu hermano. Tú no sabes quién de esos
tiene ese cuerpo demoníaco donde no lo controla porque no oran, porque no son hijos de Dios y puede hacerte daño. Pero no es que ningún demonio venga a ponerte cascaritas, no. Es el hombre que está viciado con los deseos engañosos de la carne que nos dejó el diablo. Por eso es importante que leas estos versículos, por eso es importante que leas la Biblia, por eso es importante que escudriñes. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, no dice que nos librará, nos ha librado, presente, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado de la potestad ¿de qué? De las tinieblas. Las tinieblas no tienen poder sobre ti. Una vez yo pensaba, cuando yo no conocía mucho de la palabra, conocía mucha teología, porque en la universidad le enseñan a uno mucha teología y cosas de la ley. Pero hicimos unas campañas en San Francisco y llenábamos la ciudad con aceite, los carros, orando, ayunando. Bueno, eso eran unas campañas gigantes, para que no se aprobara el matrimonio homosexual. Porque eso era lo que nos habían enseñado. Para que todos esos imperios cayeran. Terminamos ese tiempo de ayuno y oración y a los 8 días fue aprobado el matrimonio homosexual. Y me quedó una pregunta. O sea que toda esa guerra que hicimos nosotros no tuvo poder, no fue válido. En Florida, cientos de cristianos han orado por la caída de Fidel Castro. ¿Cayó Fidel Castro? No. ¿Por qué? Porque eso no tiene poder. No es eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que los hombres quieren vender con sus libros, con sus doctrinas, porque cuando yo quiero llenar una iglesia con poder así grande y tal cosa, yo llego y le meto miedo a las personas, les digo, el diablo te va a llevar, ven a la iglesia, ven para acá, manda tu dinero, agarra tu dinero, mándalo porque el diablo te va a llevar y si no te arrepientes, ven a esta iglesia porque esta iglesia te liberamos. ¿Qué pasa? Somos seres humanos y somos muy dados a sentir miedo. Y cuando sentimos miedo queremos la solución. Entonces corremos porque no conocemos la verdad. Pero la verdad es que el diablo fue destruido en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra de Dios. Fue destruido. Pero el apóstol Pedro dice, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un espíritu que anda como león rugiente. Imagínense que habláramos un poco de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Medellín, Colombia, en San Francisco, Estados Unidos, en la China. Primero que todo, el diablo no pudo haber sido omnipresente, porque el único omnipresente es Dios. No puede estar tentando a dos personas al mismo tiempo. Ah, no, que manda un demonio. El apóstol Pedro no dice, porque los demonios andan detrás de cada uno. No, porque Satanás. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol? A tu carne. Anda como león rugiente. Nuestra carne todo el tiempo está deseando el mal. Un ciego dijo una vez, y me impactaron esas palabras, las pude leer una vez, y dice, le doy gracias a Dios, porque nunca he deseado una mujer. Y le preguntaron, o sea que tú no sientes nada. Digo, es que nunca he visto una mujer, no sé cómo son, no tengo ni idea. Para mí, lo que hable puede ser una mujer, puede ser una grabadora, puede ser un aparato, puede ser una real mujer, porque no la puedo ver. ¿Sí entienden? Entonces, el diablo fue destruido. No tengas temor ni tengas miedo. Cuida tu carne, porque esa sí nos puede hacer caer.
Juan 16:7. Está hablando Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Estaba hablando del Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer a nosotros de que el pecado fue destruido, que el pecado el Señor lo quitó en la cruz del Calvario. De justicia, que el Señor hizo la justicia de nosotros, por nosotros en la cruz del Calvario. Y de juicio, que el Señor juzgó. Un juicio, Él hizo un juicio allá en la cruz del Calvario, hizo un juicio donde condenó lo que tenía que condenar y salvó lo que tenía que salvar. De pecado por cuanto no creen en mí. No han creído que Jesucristo destruyó el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Dios hizo justicia y se fue y está sentado a la diestra de la majestad de su gloria. Y de juicio, esta es la que más nos interesa, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fue juzgado. Esta no es la justicia como la que hemos visto en el mundo moderno de los narcotraficantes. No. En mi país y en muchos países juzgaban a un narcotraficante, pero el narcotraficante seguía delinquiendo desde la cárcel. No, el juicio de Dios no. Lo que el Señor destruyó, lo destruyó, lo acabó, lo terminó. Sigamos. El primer juicio que existió sobre la tierra fue el juicio de los hombres. Dios declaró una semilla buena y una semilla mala. Él juzgó. Él lo hizo no por el pecado del hombre, ni porque el hombre hubiera hecho o no hubiera hecho mal. Lo hizo porque Él es Dios y Él hace como Él quiere. Job, capítulo 24, versículo 12 en adelante, miren lo que nos dice. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Ese fue el juicio que el Señor hizo. A unos los declaró inocentes y a otros los declaró culpables. A mí me declaró inocente, a ti te declaró inocente, te declaró justo con la sangre preciosa, con la poderosa sangre. Allá, Él nos declaró santos, puros, sin mancha. Pero a otros no los tocó, ya venían condenados. En las tinieblas miran las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Y si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, y así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, mas nunca habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. No habrá más de ellos memoria. El juicio de ellos no es ningún infierno, es que no hay más memoria de ellos. El que se murió, hasta ahí le llegó, no habrá más memoria de ellos. Pero tú y yo, bendecido, vamos a vivir con mi Señor
para siempre, alabándolo, adorándolo y glorificándolo. Por eso en tu corazón tú no puedes dudar de mi Señor, sino al contrario, alabarlo, glorificarlo cada día. ¿Por qué? Porque mientras que estamos en este cuerpo de carne, estamos sufriendo. El Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido. Aquí tendremos dolor, tenemos lágrimas, pero vamos a vivir con Él, vamos a reinar con Él para siempre. ¿Qué más dice de ellos? Salmo 146:3. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecerán sus pensamientos. Versículo 5, ese es para ti. El otro era para los que no son predestinados. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Nosotros. Eclesiastés 9:5. Todos estos son versículos donde te va diciendo que hay dos semillas. El Señor juzgó al hombre ya. Hay dos semillas, una buena y una mala. Por eso yo cuando escucho toda esa cantidad de tonterías que dicen que no, ese se va a condenar. Ese es un condenado, ese ya se condenó. ¿Quién sabe? Tú no sabes nada, nosotros no sabemos nada, todo es de Dios. Tú no sabes quién es condenado. No, nosotros lo único que tenemos que hacer es llevar esta palabra, llevar la palabra y que sea Dios, que sea el Espíritu Santo a cada uno dándole la convicción. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. No hay memoria de ellos, no hay memoria. Romanos 8:29. Voy a leer otro versículo en Malaquías 4:1 porque el tiempo ya está, pero quiero leerlo para que nos demos cuenta sobre estos no predestinados. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, los hijos, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. No hay para ellos salvación. Romanos 8:29, el juicio sobre nosotros. ¿Cuál es? Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El juicio del Señor fue en ese momento. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, o sea, a ti. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor te justificó en la cruz del Calvario, y el Señor se glorificará cada día en tu vida. Tú tienes que esperar, si tú eres un hijo de Dios, tienes que esperar el milagro. Todos los días de tu vida espera por la mañana, levántate y diga, Señor, yo recibo el milagro hoy, yo recibo la salud total en mi cuerpo, yo declaro, yo confieso, Señor, que la vida de Cristo Jesús actúa en mi cuerpo mortal, en mis pensamientos, quitándome toda inmundicia, toda maldad, llevándome a una vida de victoria, a una vida de prosperidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer los hijos de Dios. El juicio de Colosenses 2:13 es muy importante que lo entendamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Allá el Señor nos libró, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y quitándola de en medio,
y clavándola en la cruz. Tú eres perfecto, el juicio ya se hizo, el Señor va a dar un juicio, pero ese juicio es para recompensas, que es el juicio del tribunal de Cristo. No voy a ahondar más en lo otro, porque yo sé que hay mucho de esto y no tengo mucho tiempo. Voy a hablar sobre este último juicio, que es el que todos se han confundido. Nos han tratado de confundir con este juicio, que no es el juicio eterno. Por eso dice que dejando ya los rudimentos del juicio eterno. Lo que está hablando este juicio es de recompensas. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, tenemos que serle agradables al Señor y dejar todas esas basuras de lo que es la inmundicia. Porque es necesario que todos nosotros, está hablando a los hijos, no le está hablando al hombre en general, nosotros los hijos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de la recompensa es un tribunal para que cada uno reciba, mire cómo dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, va a haber una recompensa. Por eso el Señor Jesús dijo, al de un talento se le quitará todo, pero al que hizo prosperar los 5 talentos se le van a dar ciudades, 10 ciudades o 5 ciudades. Lo que tú hagas, lo que tú siembres en la carne, lo que tú siembres lo vas a cosechar. Y eso es lo que te va a servir a ti en ese juicio para recompensa. No sabemos cómo va a ser, pero el Señor nos dio muchas pautas. Dijo que unos iban a gobernar sobre varias ciudades, otros sobre una ciudad. O sea, en la eternidad vamos a vivir con Cristo, vamos a vivir con nuestro Dios, pero vamos a tener posiciones, cada uno de acuerdo como nos hayamos portado aquí en la tierra. Eso es el juicio eterno. Pero hay mucho para esto, para explicar. Yo espero en el nombre de Jesús que todo este año podamos ir explicando muchas de estas cosas hasta que quede claro totalmente en la mente de cada uno de ustedes, bendecidos. Los amo en el nombre de Cristo Jesús y los espero el próximo día. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos.